Hola mis hermanos y amigos de la familia Getsemaní, gracias por conectarse a esta nueva transmisión de la Iglesia Bautista Getsemaní. Estamos en una serie que se llama Elijamos la vida y estamos en tiempos de crisis por culpa de esta pandemia que ha golpeado tantas áreas de la vida humana, pero muy especialmente la parte económica. Millones de personas se han quedado sin trabajo, millones de familias están pasando muchas necesidades. Ya se ha dicho que en Colombia por lo menos muchas de las familias ya no comen 3 comidas al día, sino solamente 2. Y la situación se ha puesto tan difícil que ya van a colocarnos más impuestos. Bueno, la situación es muy incierta económicamente para el futuro. Y como trasfondo, y teniendo como trasfondo esa crisis económica, escuchen cuál es el tema de la enseñanza de hoy. Elijamos dar aunque no tengamos suficiente. Elijamos dar aunque no tengamos suficiente. Y yo sé que muchos están tentados ahora mismo a dejar de ver este video y decir: yo no quiero escuchar a un pastor más hablar acerca de ofrendas y de diezmos y de dar. Pero yo le pido el favor que escuche un poco más para que veamos por qué vamos a hablar de este tema. Por qué cuando decimos elijamos la vida, estamos también diciendo que elegir la vida que nos da Jesús es elegir dar aunque no tengamos suficiente. Yo sé que nadie está interesado y motivado a escuchar una enseñanza sobre estas, pero una de las razones por las cuales voy a hablar de este tema hoy es porque Jesús habló mucho sobre el dinero, sobre la riqueza, sobre las posesiones. Jesús habló mucho acerca del dinero. Más que el cielo, más que del infierno, más que del pecado, más que de la salvación. Ahora, Jesús habló mucho sobre el dinero, no porque estuviera interesado en el dinero, sino porque estaba interesado en nuestra vida, en nuestro corazón. Jesús mismo dijo que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Él sabía que lo que más capta nuestra atención y aquello a lo cual más le dedicamos tiempo y nuestra vida, eso es lo que realmente posee nuestro corazón. Y el dinero tiene el potencial de captar, de cautivar nuestras vidas, nuestro corazón. Jesús habló mucho sobre las riquezas, no porque estuviera interesado en ellas. Jesús habló mucho sobre el dinero, no por las mismas razones que los líderes religiosos de hoy en día, muchos pastores. Solamente quiero hablar de pastores, no voy a hablar de otros grupos religiosos, porque con los nuestros es suficiente. Jesús no habló sobre el dinero tanto por las mismas razones que los pastores, ya pseudoapóstoles y pseudoprofetas de hoy en día hablan, que simplemente hablan del tema porque quieren llenar sus bolsillos de dinero y darse la gran vida a costa de la gente. Porque en verdad Jesús habló tanto de dinero, pero siempre vivió pobre. Tanto que el Evangelio dice que no tuvo nunca dónde recostar su cabeza. Él vivió con humildad, con sencillez. Habló no porque tuviera ambiciones mezquinas como tantos líderes religiosos de hoy en día, como pastores, apóstoles o que se llaman apóstoles a sí mismos o profetas que viven en grandes mansiones, tienen sus propios aviones privados, se dan la gran vida, y también cristianos esclavizados de la ambición que simplemente la maquillan con versículos bíblicos y hablan de la prosperidad, pero realmente es solo ambición, deseo de tener más. Su corazón está cautivado por la codicia, y por eso la gente de afuera está tan confundida respecto al Evangelio. Y la razón principal por la cual quiero hablar de este tema hoy es que el mundo, nuestra sociedad en la cual vivimos, no será impactada por aquellos cristianos que dicen que confían en Dios y que creen que Dios va a proveer para todas sus necesidades, pero se aferran con dientes, con uñas, se aferran ansiosamente a sus posesiones, a su dinero, a sus riquezas. Hay algo muy poderoso en dar cuando no se tiene lo suficiente. Yo espero que usted lo haya experimentado. Sé que en nuestra iglesia, en nuestra congregación,
Hay muchas personas que han experimentado la bendición de dar cuando no se tiene lo suficiente, y es maravilloso, es algo muy poderoso. Y si usted lo ha experimentado, no está solo. No está solo, porque a lo largo de la historia cristiana hemos encontrado muchas personas que han dado siempre más allá de sus fuerzas. Déjeme contarle la historia de un muchacho. Había una vez un muchacho con su almuerzo. Aquí tengo una lonchera, y ese muchacho se volvió famoso por su lonchera. Creo que cuando su mamá le empacó esa lonchera, su mamá nunca se imaginó que ese pequeño almuerzo que le empacó a su hijo se convertiría de pronto en el almuerzo más famoso, en la lonchera más famoso de la historia humana. Nunca se imaginó que por lo que había en esa pequeña lonchera, estaríamos hablando 2000 años después de la historia de este muchacho. Esta historia usted la encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 13. Juan capítulo 6 del 1 al 13. Vamos a leerlo. Después de esto, Jesús se dirigió al otro lado del lago de Galilea, el lago de Tiberias, y una gran multitud lo seguía porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó la vista y vio que una gran multitud se acercaba a él, le dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que éstos coman? Pero decía esto para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo que estaba por hacer. Felipe le respondió: ni 200 días de sueldo bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco de pan. Andrés, que era hermano de Simón Pedro y uno de sus discípulos, le dijo: aquí está un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños, pero ¿qué es esto para tanta gente? Entonces Jesús le dijo: hagan que la gente se recueste. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como 5,000 hombres. Jesús tomó aquellos panes y luego de dar gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Esto mismo hizo con los pescados y les dio cuanto querían. Cuando quedaron saciados, les dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Entonces ellos recogieron los pedazos que de los 5 panes de cebada les sobraron a los que habían comido, y con ellos llenaron 12 cestas. Amén. Esta historia es maravillosa. Cada vez que la leo le encuentro más matices, más enseñanzas, más ricas enseñanzas para nuestra vida. Y quiero compartir con ustedes algunas de esas enseñanzas y algunas preguntas que surgen de esta historia tan llamativa de lo que conocemos popularmente como la multiplicación de los panes. Lo primero que me llama la atención a mí es esta pregunta: ¿qué pasaría si le doy a Dios todo lo que tengo cuando apenas tengo lo suficiente? ¿Qué pasaría si le doy a Dios todo lo que tengo cuando apenas tengo lo suficiente? Y tal vez usted piense: no serviría de nada, porque lo que tengo es tan poquito. Recuerden, el muchachito solamente tenía una lonchera y habían 5,000 personas, bueno, 5,000 hombres, había mucho más porque no se contaban las mujeres y a los niños. ¿Qué es esa pequeña lonchera de 5 panes y 2 pececitos pequeños para una multitud tan grande? Y tal vez usted se hace la pregunta: ¿y qué pasaría si yo le doy todo lo que tengo al Señor? Y la respuesta que en su razonamiento daría: pues no pasaría nada, porque lo que tengo es tan poco que no sería suficiente. Y sí, siempre la necesidad va a ser mayor de lo que usted y yo podamos poseer, pero, ¿saben? Eso no le preocupa al Señor. El Señor no está preocupado porque nosotros podamos llenar la necesidad de todas las personas. Él está más preocupado por saber qué llena nuestro corazón. ¿Qué llena nuestro corazón? Por eso nos pide que le demos todo, lo que sea que tenga en su mano, así sea una pequeña lonchera,
un poco, muy poco para una necesidad tan grande. Dios pide que se la entregue completamente a Él. No porque la necesite, sino porque, y aquí viene la segunda enseñanza que yo deduzco de esta historia, nunca conocerá el poder de Dios para proveer hasta cuando le dé a Él todo lo que tiene. Nunca conocerá el poder de Dios para proveer hasta cuando le dé a Él todo lo que tiene. Si usted se siente tentado a decir que eso es tonto o necio, o que Dios no espera que usted sea imprudente regalando todo lo que tiene, tal vez lo que está expresando no es su estrategia para vivir seguro y no tener problemas económicos. Tal vez lo que está revelando es un problema más en su corazón, el problema de que usted no ha rendido plenamente su corazón al Señor o no está confiando plenamente en Dios, porque Dios quiere que pongamos toda nuestra confianza en Él y no en el dinero, no en nuestras posesiones, no en nada de lo que nosotros podamos tener. La tercera enseñanza es esta: la mayor razón por la que no damos generosamente es que tenemos miedo. La mayor razón por la cual usted y yo no damos con generosidad es que tenemos miedo. Yo siempre he pensado que en esta historia de la multiplicación de los panes y de los peces, en esa multitud de más de 5,000 personas, muy seguramente había muchas más personas que tenían su almuerzo guardado, así como el de este niño. Yo estoy seguro que había en esa multitud de 5,000 personas, había mucho más que un niño con un almuerzo, pero no todos estuvieron dispuestos a compartirlo como este niño. Fue el único capaz de vencer su miedo, de decir, bueno, si yo doy lo único que tengo, ¿con qué me voy a quedar yo? ¿Con qué voy a alimentarme yo? Seguramente muchos pensaron así y se burlaron del niño y seguramente lo trataron de disuadir diciéndole, pero eso que usted tiene es tan poco, quédese callado y cómaselo, porque al fin y al cabo eso no va a servir para llenar la necesidad de 5,000 personas. Niño tonto, niño ingenuo lo habrán llamado. También muy seguramente no faltaría quien criticara a Jesús de ser un líder religioso aprovechado. Ay, ¿cómo se va a aprovechar de un niño? Le quitó el único almuerzo que tenía. Pero ese niño entendió que Jesús no solamente podía bendecir su vida, sino que podía bendecir a 5,000 personas a través de lo que él daba. Es decir, yo no sé, no puedo recordarlo ahora mismo, pero creo que de todos los milagros que hizo Jesús, este niño pasará a la historia como el que ayudó a Jesús a hacer un milagro. La única persona que ayudó a Jesús a hacer un gran milagro, porque no se quedó con lo que tenía, pudo haberse quedado callado y decir, voy a comérmelo acá y es mío y los demás verán cómo se las arregla, pero no tuvo miedo. Ahora, cuando nosotros pensamos que si damos no tendremos suficiente para llenar nuestras necesidades, estamos dejando por fuera de la historia a Dios, porque tenemos miedo de que Él no nos va a dar lo que necesitamos. Y lo que estamos diciendo básicamente es que el Dios que dio todo, hasta su propio Hijo, que dio su propia vida por nosotros, no será suficiente y no será capaz de proveer para nuestras necesidades, para nuestra vida. Entonces preferimos aferrarnos a lo que tenemos, a nuestro dinero, a nuestras posesiones. Preferimos aferrarnos a eso que aferrarnos a Dios. ¿Tiene miedo de dar? ¿Tiene miedo de dar, de ofrendar? No se preocupe, es normal tener miedo, pero recuerde que el antídoto contra el miedo es la fe, es la confianza en Dios. La cuarta verdad que encuentro en este pasaje de la Escritura es que la lucha por dar no se trata de nuestro dinero, sino que se trata de nuestro corazón. La lucha por dar no se trata de nuestro dinero,
se trata de nuestro corazón. Si se siente incómodo y se pone intranquilo cuando hablamos de ofrendar, de darle al Señor, tal vez lo que le falta es de rendirse plenamente, completamente a Dios, porque está tratando de vivir siguiendo a Jesús, pero manteniéndose aferrado a su dinero. Pero debe entender que eso no funciona así, que seguir a Jesús es muy radical. No es el dinero y Dios, es Dios o el dinero. No es Dios y el dinero, es Dios o el dinero. Jesús lo dijo muy claramente en Mateo capítulo 6, versículo 24. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Esta enseñanza no se trata de que yo me quiera meter en su bolsillo. Yo me quiero meter eso en su corazón. No me interesa lo que hay en su bolsillo, pero sí me interesa lo que hay en su corazón. Y para saber qué hay en su corazón, le invito a que se haga la siguiente pregunta. Hágase esta pregunta en forma muy reflexiva. ¿Tengo suficiente fe para confiar totalmente en Dios para todas mis necesidades? ¿Tengo la fe suficiente para confiar totalmente en Dios para todas mis necesidades? En quinto lugar, dar siempre será una prueba. Dar siempre será una prueba. Sí, cuando tenemos que dar, cuando tenemos que ofrendar, siempre seremos puestos a prueba. Es la prueba de la generosidad, es la prueba del dar. Mire, cuando no tiene lo suficiente, la prueba es dar porque confía en Dios. Cuando usted no tiene lo suficiente, la prueba es dar porque confía en Dios. No porque tenga lo suficiente, sino porque usted confía lo suficiente en Dios. Pero cuando usted tiene abundancia, la prueba es dar porque ama a Dios. Cuando usted tiene lo suficiente y está en abundancia y ha prosperado, lo que se pone a prueba en su corazón no es su confianza en Dios, sino su amor a Dios. Y esa confianza y esa prueba sí que es difícil, porque nos aferramos, nuestro corazón se aferra a las riquezas con más facilidad que a Dios mismo. Pensamos cosas como: esta semana o este mes no voy a poder ofrendar porque no tengo lo suficiente, no me alcanza, no me alcanzará, o tengo muchas necesidades que cubrir. Pero recuerde, no se trata de lo que usted tenga, sino de quién es Dios para usted. ¿Quién es Dios para usted? Es más importante que lo que usted tiene para ofrendar. Y cuando nosotros entendemos que Dios es lo más importante en nuestra vida y que podemos confiar en que Él es nuestro Padre, nuestro proveedor, que Él siempre va a darnos lo que necesitamos, no vamos a tener problemas para pasar la prueba de la confianza y no vamos a tener problemas para pasar la prueba del amor. La mayoría de las personas con las cuales yo hablo acerca del dar, de la ofrenda, siempre están preguntando, están muy ansiosos por preguntar, bueno, ¿cuánto debo dar? Bueno, ¿cuánto Dios quiere que yo le dé? Y estamos tratando de encontrar cuál es el límite de lo que Dios me pide. Y algunos dicen o piensan, ¿será dar si me sobra? Otros dicen, bueno, voy a dar, pero no tanto como para no poder darme mis gustos y no poder vivir la vida como yo la quiero vivir. O también otras personas piensan, yo voy a dar el 10%, el diezmo, porque con eso voy a demostrar lo consagrado que estoy a Dios. Pero escuche con atención, ¿dónde está el límite del dar que Dios nos pone? En muchas iglesias el límite es un porcentaje.
una cuota. En muchas iglesias es el 10%, pero está interesado en saber cuál es el límite que Dios le pone a nuestro dar. El límite es este: no hay límite para lo que Dios espera que usted y yo le demos. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todo. A Él le pertenece todo, lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos. Y por último, la sexta verdad: la mejor manera de convertirse en un dador es decidir empezar a dar generosamente ahora mismo. La mejor manera de convertirse en un dador es decidir empezar a dar generosamente ahora mismo. Muchas personas tienen esta tendencia de pensar: cuando yo tenga más, yo voy a poder dar. Ahora no puedo dar porque tengo muy poquito. Cuando yo tenga más, voy a poder dar con generosidad. Piense por un momento que el muchacho de esta historia, el niño de esta historia de la multiplicación de los panes, hubiese pensado de la misma manera. Hubiera pensado, recuerden, él solamente tenía 5 panes y 2 peces. Él hubiera pensado: cuando yo tenga 10 panes, voy a dar 5. Y cuando tenga 4 peces, voy a dar 2. Él no razonó de esa manera. Él no razonó de esa manera y por eso entregó todo lo que él tenía al Señor. No espere que Dios le provea para usted poder dar. Dé ahora mismo y Dios se encargará de proveerle para que usted dé más generosamente. Mire, pocas cosas se notarán y causarán más impacto en una sociedad, en una cultura egoísta como la que estamos viviendo hoy en día, que nuestra decisión de elegir un estilo de vida, de dar con generosidad, de dar con sacrificio para una causa que es mucho más grande que nosotros mismos, para una causa, la causa del Evangelio, que es una causa mucho más eterna que cualquiera de nosotros y que es algo más valioso que todas nuestras posesiones materiales temporales. Los primeros seguidores de Jesús dejaron todo para seguirlo a Él, lo dieron todo. Los cristianos del siglo XXI queremos seguir a Jesús, pero mantenernos aferrados a nuestras posesiones. Y Jesús nos sigue diciendo: no es posible servir a 2 señores. Por eso, decídase a creer que Dios puede proveer para todas sus necesidades. Dios tomará lo poco que usted tenga, usted tenga, y que lo entregue con sacrificio, y que lo entregue con amor, y que lo entregue con confianza, y en que Dios va a proveerle siempre. Dios tomará eso poco y lo convertirá en suficiente no solamente para bendecir su vida, sino para bendecir a miles de personas a su alrededor, como fue el caso de este niño. Él es fiel, Dios es fiel, es bueno y nunca nos va a defraudar. Si no, pregúntele a este niño que Dios usó para que eso poco que tenía en sus manos lo pusiera en las manos de Jesús y fuera bendición para miles de personas. ¿Cuál es el desafío que quiero dejar con ustedes a raíz de esta enseñanza? Es esta: elijo nunca dejar de dar con alegría y generosidad, incluso cuando apenas tenga lo suficiente, sabiendo que Dios siempre es fiel y siempre proveerá para todas mis necesidades. Este niño nos da el ejemplo de cuán bueno es confiar en un Dios que provee cuando somos capaces de darle todo a Él. Y yo no le estoy pidiendo que ahora salga y venda su casa, venda su moto, su carro y traiga su plata y me la dé a mí. Usted sabe que ni somos una iglesia así, ni soy un pastor así. Saben que todo lo que la iglesia recibe, nuestra iglesia recibe, lo manejamos con transparencia y es para bendición de todos. Y hemos ayudado a muchas personas y no mencionamos a las personas que ayudamos, no mencionamos todo lo que hemos hecho durante esta pandemia, porque lo hacemos no para mencionarlo, sino lo hacemos para demostrar
el amor de Dios a otras personas. Y muchas gracias a todos los que siempre han estado dando durante este año de pandemia que vamos a completar, que no tuvieron miedo de dar, aunque no tenían lo suficiente. Si usted no lo ha hecho así y no ha experimentado el gozo y el poder de dar, aun cuando no se tenga lo suficiente, lo invito a que acepte ese desafío y empiece a dar, y verá la bendición en su vida, en su familia y en muchas personas a su alrededor. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos la bendición de saber que tú eres un Dios confiable, porque eres un Padre bueno que provee para todas nuestras necesidades. Señor, muchas veces hemos tenido miedo de dar, porque pensamos que nos vamos a quedar sin lo suficiente para suplir nuestras necesidades. Ayúdanos a tener la fe suficiente para derrotar el miedo de nuestros corazones y poder dar sabiendo que tú nunca nos vas a fallar, nos vas a defraudar, y que aún lo poco que damos, aún lo poco que entregamos a ti, tú lo puedes usar para bendecirnos a nosotros y bendecir a muchas personas a nuestro alrededor. Perdónanos, Señor, cuando hemos querido vivir nuestra vida como seguidores tuyos, amarrados, manteniéndonos amarrados, aferrados a nuestras posesiones materiales, queriendo servirte a ti y servir al mismo tiempo a las riquezas. Ayúdanos a saber que eso no es posible. Y ayúdanos a que nuestro corazón solamente esté cautivado por ti. Ayúdanos, oh Dios, a ver tus maravillas en nuestra vida y a contarlas, porque siempre, Señor, nos vas a dar lo suficiente para vivir dignamente. Confiamos en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero dejarles con una pregunta para que reflexionen mañana en la bitácora, si Dios quiere, a las 6:30 de la tarde. Voy a comentar algunas cosas más que por tiempo no puedo hablar ahora, pero hay una pregunta que yo quiero que reflexione y comentemos mañana en la bitácora, y es esta: ¿por qué cree usted que es tan difícil aplicar lo que creemos sobre el dar, sobre el ofrendar? ¿Por qué nos cuesta tanto aplicar estas enseñanzas que hemos aprendido, por ejemplo, hoy, a nuestra vida? Si Dios quiere, mañana hablaremos sobre eso. Que pasen un lindo día. Dios les bendiga.